7:46 en la mañana. Sí, señor. Usted, lo que pasa es que don Leo se emociona. Se emociona, entonces. Oyó las colombianas. Sí. A ver, estamos ya por acá con el invitado anunciado, sí, está con nosotros el señor licenciado Giovanni Criollo, él es coordinador zonal 7 de la red de maestros. Esta entrevista que la tenemos justamente para las 7:50 en la mañana, así que vamos justamente a aprovechar el tiempo para hablar lo que es la red de maestros a nivel de nuestra ciudad, a través de la coordinación zonal 7. Así que de una vez vamos aprovechando el tiempo, mi estimado Giovanni, ya que es interesante hablar lo que ocurre a nivel de lo que es Loja Zamora El Oro, de la red de maestros por la revolución educativa, así se denomina, ya que el licenciado Giovanni Criollo, él está desde agosto del 2022 al frente de la coordinación. Entonces hoy habíamos justamente pactado esta entrevista para conocer pormenores de lo que se viene realizando justamente dentro de la coordinación. ¿Qué tal, mi estimado Giovanni? Un gusto tenerlo por acá en Panorama a través de la cadena radial Rumbas 106.9 y Sociedad 99.3. Muy buenos días. En primer lugar, un agradecimiento fraterno por este espacio, esta prestigiosa radio de nuestra ciudad, como es Radio Sociedad. Agradecer el espacio brindado y asimismo pues extender un cordial saludo a todos los radioescuchas de nuestra localidad. Con respecto a la red de maestros y maestras por la revolución educativa, pues es importante que no solamente la comunidad educativa que constituye padres de familia, estudiantes y docentes conozcan qué es lo que pasa con el sistema educativo dentro de nuestro país. Es importante que toda la ciudadanía a nivel local, a nivel nacional, conozcan cuál es la verdadera realidad que está pasando dentro del Ministerio de Educación. Licenciado, justamente para aprovechar el tiempo, ya que son varias interrogantes dentro de lo que usted acaba de mencionarlo, por ejemplo, el tema de homologación salarial, ¿se está cumpliendo lo que se habló? Se dijo que esto ya sería nuevos sueldos para maestros, muchos justamente hablan de ello. ¿Cómo estamos trabajando dentro de ese aspecto? ¿Se está cumpliendo o no por parte del gobierno? A ver, con respecto al tema de la homologación salarial, debemos tomar en cuenta que como red de maestros es importante que la ciudadanía a nivel nacional conozca. A partir del mes de noviembre del 2016, la red de maestros presentó la primera propuesta con respecto al tema de escalafón docente, homologación, a la reforma del escalafón docente. Este acto se lo puede evidenciar muy fácilmente, está subido incluso en internet, en YouTube, dentro de la Asamblea Nacional, cuando nuestro dirigente Wilmer Santa Cruz presenta un consolidado de propuesta a la reforma elaborado por todas las bases del magisterio docente a nivel nacional. Entonces no es una lucha que se la ha conseguido de la noche a la mañana. Esto es un proceso que ya lleva varios años y en el cual ahora se ha podido cristalizar de alguna manera, pero sin embargo también tiene algunos vacíos y algunas falencias que excluye en este caso a ciertas modalidades de trabajo de nuestros compañeros docentes. La reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se aprueba el 28 de julio del presente año y entra en su aplicación a partir del 28 de octubre del presente año. Pero en el artículo 113 de esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se establecen 10 categorías. Se incrementan 3 categorías más que antes no estaban previstas, o sea, fueron eliminadas porque estaba desde la categoría G con un sueldo de $817. Ahora, en el artículo 113 se establecen 10 categorías y de esas 10 categorías, las 3 primeras categorías siguen percibiendo el sueldo de $817. Dentro de estas categorías están precisamente los compañeros con contrato ocasional, los compañeros con nombramiento provisional en algunos casos, ¿sí? Y también dependiendo del título que tengan en ciencias de la educación o afines a la educación. Entonces, a nivel nacional son 160.906 docentes que fueron beneficiados de este proceso de homologación salarial. Sin embargo, los docentes que trabajan bajo las modalidades que las había mencionado, como es nombramiento ocasional, contrato ocasional, nombramiento provisional, son excluidos de este derecho que por ley les debe corresponder. Entonces, frente a ello, nosotros como red de maestros rechazamos contundentemente este tipo de
de, de exclusión, de cómo ignoran en este caso la labor de nuestros compañeros docentes, porque el hecho de que sean de que sean docentes contratados, de que estén laborando bajo otras modalidades, no significa que su función sea menos o sea diferente a la función que realizan los docentes con nombramiento definitivo. Y sumado a esto también hay otro inconveniente más, que no solamente son excluidos o son ignorados de este proceso de homologación los docentes bajo estas dos modalidades, también existen docentes que tienen su nombramiento definitivo, que han dedicado su vida a la docencia por 10 años, 15 años, hay casos de hasta 25 años, pero que por no poseer el título en ciencias de la educación también son excluidos de este proceso de homologación salarial. Mi estimado Giovanni, en semanas anteriores tuvimos la presencia de la ministra de Educación, aquí la doctora Brown. ¿Tuvieron algún acercamiento, conversaron, les permitieron justamente exponer todos estos temas? Precisamente hace unos 15 días me parece que fue en la ciudad de Quito en asamblea con el presidente de Educación, en este caso como es el asambleísta Manuel Medina, nuestra organización participó de una mesa de trabajo liderada en este caso por el compañero Wilmer Santa Cruz. Entonces, como red hemos presentado nuestras preocupaciones, pero sin embargo, lo que se hace en derecho, se deshace en derecho. Entonces, creo que como docentes también debemos defender a la altura, en este caso, los derechos que por ley les deben de corresponder a nuestros compañeros docentes. Entonces, estamos en ese proceso de trabajo, estamos llamando más bien a la unidad del magisterio ecuatoriano, porque el derecho de uno debe de ser el derecho de todos dentro de lo que es educación. Claro, mi estimado Giovanni, siempre se ha venido criticando por los diferentes sectores de la sociedad, que a veces nos quedamos simplemente en la queja, nos quedamos en el reclamo, pero no presentamos alternativas, no presentamos una proposición que permita enrumbar, y de hecho a nuestra organización o a las organizaciones, entonces unirlas y en conjunto poder hacer planteamientos concretos, alternativas. Cuéntenos, ¿cuáles son realmente en forma concreta, seria, las proposiciones de ustedes que permitan de alguna manera que las autoridades respondan? ¿Y qué estrategias también están buscando ustedes utilizando para de alguna manera convencerles a las autoridades que les atiendan? Porque hace falta a veces salir de la forma rutinaria como hemos reclamado. Bien, a ver, con respecto a esto, primero, insisto en este tema, debe ser el llamado a la unidad de todo el magisterio ecuatoriano. Cuando digo de todo, eso incluye a todos los docentes sin exclusión de ningún compañero. Solamente así podremos hacer respetar nuestros derechos que por ley nos corresponden, insisto, amparados en la misma Constitución, solamente así. Segundo, el tema de propuestas se lo ha venido presentando tanto como red de maestros. ¿Cuál fue nuestra propuesta con respecto a la reforma? Nuestra propuesta fue que el tema de ascenso docente sea automático en función de la ley, es decir, en función de los requisitos que están amparados en la ley, que están dentro de la Ley Orgánica de Educación, sus 5 años de servicio primero, luego cumplir con el título de educación, cumplir con las horas de formación profesional, que son los cursos académicos establecidos por el Ministerio de Educación, el proceso vaya siendo automático, es decir, de dejar el sistema burocrático que está en nuestro país, donde el docente tiene que ser evaluado por todo. Entonces, frente a eso, nuestra propuesta fue esa, de que el proceso de ascenso docente sea automático siempre y cuando el docente haya cumplido con los requisitos establecidos en la ley. Sin embargo, eso fue obviado, fue quitado de esa propuesta que se presentó como gremio, fue quitada y presentada la que tenemos actualmente. Entonces, frente a ello, yo pienso de que si no generamos esta unidad, por más propuesta sostenible que esté con todo el magisterio, o sea, siempre va a pasar lo mismo. Entonces, la unidad debe ser importante para ello. Es que, mira, hay otro problema que aquí hay que puntualizar, y de pronto usted, el licenciado, de pronto, valga la redundancia, muchos de los educadores
se dan cuenta en la actualidad. Mire, no olvidemos que en gobiernos atrás hubo lo que es el Quiero Ser Maestro, en donde daba la oportunidad a muchos profesionales de toda rama que se vinculen a ser maestros, pero sin tener vocación. Entonces, mire, yo por ejemplo tuve en alguna ocasión, hace años atrás, estoy hablándole ya hace unos 6 años atrás, justamente vinculación con el Colegio Bernardo Valdivieso, y ahí pude observar yo muchos desatinos. Por ejemplo, gente que en definitiva nunca tuvo vocación para ser maestro, tenía otra profesión y sin embargo a la fuerza decía, bueno, yo por falta de trabajo estoy aquí. Pero ahí está la diferencia también, mi estimado Giovanni, de que en la actualidad, lo que usted decía anteriormente, hay gente que sí tiene esa vocación, tiene su preparación y tiene un contrato, y eso es lo que a muchos dicen, bueno, yo soy un contratado, soy una contratada y quisiera tener los beneficios de lo que tienen mucha gente que pertenece al magisterio. A ver, entendamos algo, la necesidad de trabajo en nuestro país no solamente es en el sistema educativo, o sea, el tema de desempleo a nivel nacional es bastante fuerte y consideremos que ese porcentaje sigue creciendo, o sea, no se está resolviendo el tema laboral en nuestro país, no solamente en el ámbito educativo, sino en todas las profesiones. Hay muchos profesionales que salen de la universidad, incluso hasta se profesionalizan, se especializan y aún así siguen sin encontrar una fuente de trabajo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales lo que decía usted es muy cierto, no se puede tapar con el sol con un dedo. Entonces, si es que existe, esta oportunidad de trabajo donde yo puedo participar, independientemente del título que yo tenga, pues lo han hecho y lo han hecho muchos profesionales. Consideremos que dentro del Quiero Ser Maestro van 8 procesos y ahora está realizándose el Quiero Ser Maestro 8. Hasta el Quiero Ser Maestro 7 no era un requisito tener el título de en Ciencias de la Educación, porque precisamente desde el Quiero Ser Maestro 1, cualquier profesional con cualquier título podía participar para ser docente del Ministerio de Educación. Luego en el Quiero Ser Maestro 2, a través de un acuerdo ministerial, se estableció que los docentes que ganaron su nombramiento y no tienen el título en Ciencias de la Educación, tienen un plazo de 5 años para sacar una especialización, o sea, en lo que tiene que ver a educación. Ahí hay un problema con respecto a la homologación salarial que se genera desde ese entonces. Por ejemplo, a partir de ahí se les da, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? Lo pongo como ejemplo. Gané mi nombramiento, el Ministerio de Educación a partir del Quiero Ser Maestro 2, ¿sí?, me dice que yo tengo 5 años para sacar un título en educación y poder mantener mi nombramiento definitivo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de docentes que ganaron los nombramientos, a partir de ahí, se especializaron pero sacaron 4º nivel. Entonces, ahora en el proceso de homologación, como no tienen el título que se requiere, que es de 3er nivel en Ciencias de la Educación, entonces son excluidos de este proceso de homologación. Y en el Quiero Ser Maestro 8, las pruebas siguen siendo totalmente, siguen estando fuera de contexto de la realidad que tiene que ir a hacer el docente en territorio. Entonces, de lo que se ve, mi estimado Giovanni, es el de que también la proposición de los maestros o de su gremio en este caso, es de que no debe ser cerrada, solo económica, solo reivindicativa, sino tiene que ser también que abarque de alguna manera, como usted mencionó al comienzo, a los intereses de la sociedad, de los padres de familia. Es decir, la necesidad no es solo exclusivamente de los maestros, sino también social. Aquí también hay falta de trabajo, está involucrado todos estos problemas y tiene que ser una proposición entonces que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con otros intereses. La sugerencia sería que si ustedes entienden esa posibilidad, ven la necesidad de marcar también todas estas situaciones que permitan hacer una propuesta en conjunto, para que no sea una cuestión aislada, simple, como así quiere aparecerse, solo reivindicativa.
Bien, como lo dije antes de iniciar la entrevista, al momento de extender el saludo, la educación, la trilogía en educación constituye padres de familia, docentes y estudiantes. Así es. Entonces, es muy importante que toda la ciudadanía, a nivel general, a nivel nacional, estemos en pleno conocimiento de qué es lo que pasa en educación. O sea, si yo soy un padre de familia, ¿no es cierto?, yo debo de conocer qué está pasando con este sistema educativo nacional y debo de conocer también la realidad de la institución donde voy a poner a mi hijo a estudiar. Entonces, es muy importante que se trabaje en equipo. El trabajo de equipo, docentes, estudiantes y padres de familia debe empezar a fortalecerse. Las propuestas deben de empezar a construirse desde cada institución. Entonces, es muy importante que esta unidad, más allá del tema gremial, también vaya enfocada a la trilogía educativa que constituye docente, estudiante y padre de familia. Qué bien. Vamos al corte comercial y volvemos con la entrevista. Sí, estamos en las 8 de la mañana con 2 minutos. Pausa comercial y retornamos con más de las informaciones. En Panorama, inicio de espacio publicitario. Asesoría jurídica del Dr. José Paul Zuriaga Alvarado, abogado. Atiende asuntos civiles, penales, de menores, de familia, contencioso administrativo, constitucional, inquilinato, de tránsito, recursos hídricos y todo lo relacionado con el derecho. Estamos en Loja, calle Bernardo Valdivieso y 10 de agosto esquina, frente al Banco del Pichincha. Teléfono 254-0236 o al 097-889581. Dr. José Paul Zuriaga Alvarado, al servicio de Loja, al servicio de Loja. UTPL, una universidad de prestigio por su calidad educativa. Nos mantenemos en el top de los rankings con mayor prestigio a nivel mundial. Líderes nacionales en el Times Higher Education Impact Rankings 2022 y 2023. Por nuestro impulso a los objetivos de desarrollo sostenible. Ingresamos al QS World University Ranking 2022 entre las 10 mejores universidades del país. Por nuestro compromiso con la calidad académica, investigación e internacionalización. Nuestra presencia internacional lo ratifica. UTPL. Investiga, innova, emprende. Conoce más en www.utpl.edu.es. Este fue un excelente día. Tuve la grata experiencia de visitar Sportmancar, su escuela de conducción. Cuando llegué, me sentí segura. Por su protocolo de bioseguridad, me han garantizado que voy a estar bien. Al ingresar, me tomaron la temperatura. Además, existe la respectiva señalética para el distanciamiento social y un proceso de desinfección espectacular. Pero lo más importante, al hacer uso de sus servicios, hay más garantías que ayudará a que ustedes y yo estemos seguros. Pasé por el área de desinfección y vi cómo desinfectaron todos los equipos. Sportmancar cuenta con personal altamente capacitado y calificado. Recibí clases prácticas con mamparas de protección entre el instructor y el estudiante. Me he sentido súper segura. Y mis clases teóricas serán virtuales. Matricúlate en Sportmancar. Ellos sí saben cómo cuidarnos. Ubícanos Ramón Pinto y Venezuela, sector Perpetuo Socorro. Infórmate al 258-3139. La ERSA tiene convenios para pagar la energía eléctrica con varias instituciones financieras. A la vuelta de la esquina puede pagar su cuenta de energía eléctrica y ahorrar mucho tiempo. Optimiza tu tiempo. Paga tu planilla de consumo eléctrico en las instituciones bancarias autorizadas. ERSA, la energía somos todos. Autorización número 92. CNE, elecciones 2023. Señora Gallina, sazona tus comidas todos los días. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Qué rico cuando en mi casa usamos Señora Gallina para cocinar. Apenas con un sobrecito hago una sopa o un delicioso seco de pollo. Ten Señora Gallina, siempre en tu cocina. A todos les fascina. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Señora Gallina, caldo con sabor casero. Un proyecto camaronero le puede quitar el sueño a su dueño, pero con Lab Races dormirá tranquilo. Laboratorio de larva Lab Races, larva de camarón de la más alta calidad, con náuplios seleccionados, criada en agua de primera y con estrictos procesos de control, lo que hará que su producción de camarón rinda al 100%. Laboratorio de larva Lab Races. Estamos ubicados en Manta, vía San Mateo, Machala, kilómetro 17, vía Balosa, sector Tres Puertas, Huaquillas, en la avenida Hualtaco.
Contáctenos 09 98 33 84 77 o al 09 84 66 10 45. Laboratorio de Larva, Lab Races. Es hora de mejorar su utilidad. Fin de la pauta comercial. Estamos en las 8:06. Continuamos con la entrevista en esta mañana con el señor licenciado Giovanni Criollo, coordinador zonal de la red de maestros, coordinador zonal 7. Señor licenciado, algo que es importante también abordar. Por ejemplo, usted mencionaba, y esto todos los padres de familia y alumnos es de conocimiento, por ejemplo, la trilogía educativa, como usted decía, en donde muchos padres de familia tienen que conocer o saber dónde van a ubicar, pero no olvidemos que también hay una zonificación. Ya no es como anteriormente usted decía, sabe que yo lo pongo a mi hijo en la Miguel Río Frío y ahí lo pongo. Ahora, si usted no vive cerca de ese establecimiento, no puede ubicarlo. Y aparte, no olvidemos, el licenciado, también que hay otro problema grande. Por ejemplo, cómo estamos trabajando dentro del acontecer maestro-alumno. Mire que usted conoce, además de que ya nos están impartiendo algunas materias dentro de clases, por ejemplo, de lo que anteriormente se hacía. Y eso es lo que muchos padres de familia también reclaman. A lo mejor de pronto dice, en alguna ocasión un padre de familia dice, yo le digo a los maestros que por favor se les imparta el tema de valores a través de la cívica, pero lamentablemente muchos establecimientos no lo hacen. A partir del 2016 hubo una reforma al sistema educativo y se decidió a partir de esa fecha trabajar a través de estándares de calidad, ¿no es cierto? Sería importante evaluar qué también funcionaron esos estándares de calidad y también ver el perfil, en este caso, el perfil de salida del estudiante al momento de culminar sus estudios dentro de lo que es hasta bachillerato, hasta el bachillerato educativo que tenemos. Entonces, hay ciertas asignaturas que, es cierto, no se dan, pero contemplemos también que a partir de la reforma anterior y la que tenemos actualmente, de cierta manera el docente pierde incluso hasta autoridad dentro de lo que es el campo educativo, ¿sí? Entonces, recordemos que el tema de la relación maestro-alumno debe de darse, o sea, debe de fortalecerse, pero en función de lo que decía anteriormente el compañero, de vocación. Mientras no se trabaje en el tema de fortalecer la vocación del docente, que en este caso está dedicado a formar jóvenes, niños, adolescentes, va a ser un poco complicado ir resolviendo este problema. Otro aspecto que es muy importante, los espacios o los cursos de profesionalización docente que da el Ministerio de Educación, en su mayoría son de forma online. Entonces, es una realidad que es triste decirla, pero no todos los docentes hacen esos cursos a conciencia. Y muchos se lo hace es por cumplir con ciertas horas de requisito para después poder subir de categoría. Entonces, este tipo de profesionalización docente tiene que cambiarse. Nosotros lo habíamos dicho ya en años anteriores, los cursos de formación docente deben de ser presenciales, deben ser enfocados a la vocación docente, deben de ser enfocados al campo educativo en el cual se está trabajando. ¿Por qué? Porque los cursos son generalizados y creemos que la realidad de cierto territorio es la misma realidad del otro, y no es así. Cada sector tiene su realidad diferente, entonces también es importante priorizar esas particularidades de cada territorio para que el docente pueda estar más relacionado, en este caso, con el estudiante. Claro, pero el problema, mire, es de que se nota que hay el interés de dividirlos a los maestros, de disgregarlos, de dispersarlos. Entonces pierden la fuerza y pierden la posibilidad de exponer sus planteamientos.
Y lo que es más, se pierden, como decía el compañero Leonardo, se pierden la posibilidad de levantar y de manejar, valorar asuntos importantes como de los valores. Entonces, este papel, por ejemplo, del liderazgo que han tenido los maestros, especialmente en los sectores rurales, como que se pierde, como que ya no hay ahora. ¿Ustedes han manejado, han pensado, han entendido de levantar ese o retomar ese protagonismo? Antes el maestro era muy decidor en el sector rural, muy respetado, porque ejercía ese papel con el cura párroco, con los padres de familia, era muy respetado. Como que ahora se siente un poco esa distancia. ¿Cómo se maneja eso ahora? Usted topó algo muy importante y partamos de esta premisa. El hecho de ser docente me convierte a mí en un líder, ¿sí? Me convierte a mí en una persona que tiene esa facultad, esa habilidad para guiar, en este caso a los estudiantes. Solamente el hecho de ser docente ya nos convertimos en líderes. O sea, esa es la naturaleza del docente. Partiendo de esa premisa, si nosotros mismos no entendemos como maestros que debemos de generar esa unidad en función de ese liderazgo que cada maestro tiene, porque no creo y no sería aceptable el decir que un docente no sea líder. Entonces, si no es líder, ¿cómo guía a sus estudiantes? ¿Cómo forma? ¿Cómo educa? Entonces, a veces nosotros no vemos el poder que tenemos en nuestras manos y qué es lo que podemos hacer con eso. Otra parte, divide y vencerás, ¿no es cierto? Hay una realidad que es importante que la ciudadanía lo conozca. A nivel nacional, la única organización legalmente reconocida es la Red de Maestros, que tiene su reconocimiento legal, tiene su personería jurídica a nivel nacional. Sí. Interrumpimos, a ver si tenemos participación en línea. Buenos días, adelante, le escuchamos a través de Panorama. Periodista, buenos días, señor periodista. Tenga la bondad. Pero lo que pasa es que yo también estoy escuchando el programa y veo que la educación es muy importante, pero pienso de que dentro del programa de estudios no cabe el cuidado a la naturaleza, a los árboles, a un programa de exportación de madera, en donde el programa de turismo es un complemento nada más, pero tenemos que enfocar a lo que es la madera y cuidar los árboles, no destruyendo ni haciendo cosas que están fuera de la educación, como por ejemplo el exceso de deporte en las canchas. Aquí en Vilcabamba se oye todo el día lo que es la llamada a la cancha a los estudiantes, pero no hay un árbol sembrado por los estudiantes. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Buenos días. Ahí está la respuesta, licenciado. Muy buenos días, agradeciendo la participación en este caso del padre de familia. Vuelvo a lo que manifesté antes. Es importante este diálogo, esta comunicación, este nexo entre el padre de familia, entre el estudiante y el docente. Hay una realidad y sin herir susceptibilidades, en este caso especialmente de los padres de familia, pero hay casos que el padre de familia cree que con llevar a su hijo a la institución y dejarlo ahí, el problema está resuelto. Recordemos que los primeros docentes de nuestros hijos somos los padres. Ahí está la primera educación, ahí están los verdaderos docentes con respecto a valores, a lo que tiene que ver con la ética, con la moral, principios, ¿sí? El docente es otro padre más del estudiante, pero no es su responsabilidad principal en este aspecto. Entonces, es muy importante cambiar esa realidad, entender que desde el momento que yo ingreso a mi hijo a una institución educativa, tengo esa responsabilidad de estar permanentemente conversando con el docente, ser parte de. Si yo como padre de familia me siento parte de, en este caso de la institución, de la educación de mi hijo, y yo estoy en una comunicación permanente con autoridades, con el docente, y lo que decía, siempre veo
en Vilcabamba, me parece que le escuché, siempre veo que solamente los llaman a las canchas, pero por ejemplo no los llaman a un programa de reforestación. O sea, pero seguimos siendo parte de ese problema. O sea, solo vemos y no lo resolvemos. Entonces, que si yo como padre de familia voy donde esa autoridad y le digo, vea, esto se ve todos los días, ¿y por qué no hacemos esto? Así es, licenciado. Como le mencionaba a usted, por motivos de tiempo, siempre yo me antelo en decir el tiempo que tenemos disponible. Esperemos en una próxima seguir conversando. Mire, el tiempo es corto para nosotros. Licenciado Giovanni, usted siempre tendrá las puertas de la estación acá cuando usted la requiera, sino que tenemos que cumplir con más entrevistas. Entonces a usted le agradecemos. Se nos quedan algunas otras interrogantes, lo que usted dijo, y es algo muy claro que siempre aquí lo hemos dicho, que el primer estudio y la primera escuela es el hogar, y eso siempre todos los padres de familia tenemos en mente, y en especial ojalá sean todos. Licenciado Giovanni, a usted queremos agradecerle por su tiempo. Sabemos que está también usted en una agenda de medios que tiene que cumplir, y el mejor de los éxitos, seguir luchando por el bienestar de todos los maestros, que es algo importante. Muchas gracias. Es solamente para culminar, quiero robarle no más allá de un minuto, quiero dar lectura en este caso a la reforma educativa, a la 33ª, dentro de las disposiciones transitorias. La 33ª dice: en un plazo de 1 año a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, las y los docentes que sean parte del magisterio por más de 25 años y cuenten con los requisitos de profesionalización y capacitación docente deberán ser escalafonados bajo la categoría que según esta ley le corresponda. La ley se aprobó el 28 de julio del presente año. Estamos para culminar 2022. Estamos hablando de que quedan 6 meses y hasta ahora no se ha dicho, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado absolutamente nada con respecto a esta 33ª transitoria de la ley. Entonces, si este silencio sigue y el Ministerio no da directrices cómo se va a llevar este proceso para que se aplique la ley, eso significa que después pueda, no estoy diciendo que va a pasar eso, sí, pero pueda que después los docentes que tienen sus 25 años de servicio en el Ministerio de Educación pierdan esta oportunidad de ascender, en este caso de categoría. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Si no se dice nada y se cumple la fecha, lo que puede pasar es, la ley decía clarito, ustedes tuvieron el plazo de 1 año, sí, pero el Ministerio también tiene que establecer cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo para que esta disposición se aplique como tiene que ser en función de la ley. Solo eso, y invitarles ahí a todos los maestros que están en estas condiciones con los 25 años de servicio, que lo consulten jurídicamente e incluso también nos hagan conocer a nosotros. Creo que si todos estos maestros lo consultamos, siempre tenemos amigos, abogados en la familia, en todo, y poder conversar esto y sacar una propuesta con respecto a esto para que este derecho no se vulnere a futuro, sería muy importante. Eso nomás. Qué bien, muchas gracias, licenciado, a usted por su participación. Licenciado Giovanni Criollo, coordinador zonal 7 de la red de maestros, estuvo con nosotros en esta mañana para abordar temas justamente referentes a lo que es los maestros en la zona 7, el tema de la homologación salarial. 8:20